Las licencias son un documento estándar, legal, que sirven para que los autores puedan autorizar o ceder unos determinados derechos en unas determinadas condiciones. Entonces, no hay una única licencia, sino que actualmente hay 6 licencias que van desde permitir prácticamente cualquier tipo de explotación con el solo requerimiento de citar o reconocer al autor o autora, incluso a alguna entidad que el autor así lo pida, hasta el de solo dejar copiar, distribuir y hacer comunicación pública, pero restringiendo lo que serían los usos comerciales y restringiendo la modificación. Entre estos dos extremos, pues hay la posibilidad, por ejemplo, de permitir obra derivada, pero a la vez exigir que la obra derivada mantenga las mismas condiciones, que sería la condición copyleft, o la que tiene, por ejemplo, la Wikipedia, o basada en el software libre. Es decir, yo te dejo a ti que crees a partir de mi obra, pero tú también debes dejar que otros creen a partir de esta obra nueva derivada. De hecho, las licencias se basan en el copyright, de hecho se basa en el derecho de autor o en la propiedad intelectual como la entendemos aquí. Entonces, si no hubieran derechos o no hubiera propiedad intelectual, no serían necesarias las licencias, porque sin derechos no hace falta que te autorice a nada. Entonces, la necesidad de hacer las licencias surge desde el momento que no decir nada equivale a todos los derechos reservados. Entonces, es necesario decir qué se permite y qué no se permite y en qué condiciones se permiten. Entonces, la diferencia entre el copyright tradicional, lo que a veces llamamos pues, todos los derechos reservados, pues sería justamente esto, de que hay determinados usos que no hay que pedir permiso. Con la propiedad intelectual estándar o tradicional tenemos unos límites, unas excepciones que permiten los determinados usos, por ejemplo, la copia privada o algunos usos educativos o de investigación, en temas de actualidad, pero aquí vamos mucho más allá. El autor te permite a priori pues, hacer unos determinados usos, esa, la copia, la distribución e incluso pues, cualquier uso, siempre y cuando pues, lo cites, dependiendo del tipo de licencia. Volvemos a lo mismo, el copyleft de hecho es copyright. Lo único que, claro, si entendemos copyright como todos los derechos reservados, pues entonces el copyleft no es copyright. Pero de hecho el copyleft se basa en el copyright, si no, no habría derechos y volvemos a lo mismo, no podría cederlos. Entonces, aquí hay también otro abuso del lenguaje con la palabra copyleft. Si nos vamos a la definición pura de copyleft, pues sería permitirlo todo, siempre y cuando se cite, y permitir que la obra derivada se pueda realizar siempre que esa obra derivada mantenga las mismas condiciones. Con esta definición pura, digamos, de copyleft, una de las 6 licencias sería la que sería puramente copyleft, la que nosotros llamamos de reconocimiento compartido igual, y es la que hace, si no recuerdo mal, 1 año y medio, que está utilizando la Wikipedia. Si metemos en el mismo saco todas las licencias diciendo, por ejemplo, que todo aquello que no tiene todos los derechos reservados sería copyleft, pues entonces, claro, podemos meterlas todas. Pero perderíamos un poco la definición genuina de lo que era el copyleft. Ahora bien, podemos leer en páginas web, en blogs, incluso en la prensa, en los medios, pues que hablan de literatura copyleft, o de arte copyleft, o de música copyleft, y vemos que allí aparece un poco de todo, aparece todas las posibilidades de las licencias. Actualmente esta palabra pues se ha ido ampliando, digamos, su significado y englobaría todo. Incluso los que restringen los usos comerciales, que volvemos a lo de antes. Inicialmente eso no sería copyleft. Por lo tanto, si vamos a la definición pura de copyleft, una de las 6 licencias es la que ya llamaríamos copyleft. El nacimiento de Creative Commons va bastante ligado a Internet, pero esto no impide que se utilice para cualquier formato y cualquier medio de difusión. Sí que es verdad que lo que nos ha aportado ahora Internet es la facilidad de distribuir y difundir las obras. Esta facilidad también genera un problema a la hora de mantener, digamos, lo que era la estructura tradicional de la propiedad intelectual. Volvemos a lo mismo, si yo no digo nada, se entiende que la ley nos diría que esto es todos los derechos reservados, pero mucha gente entiende que eso justamente es todo lo contrario. Entonces, esa necesidad de utilizar algún sistema fácil y que pueda entender la mayoría de la gente, de decir, oye, que yo esto te lo dejo hacer, es la aparición de las licencias, la necesidad de decir, bueno, vamos a montar algo para que la gente fácilmente pueda decir esto. Ahora bien, como las licencias se basan en la propiedad intelectual y la propiedad intelectual se puede aplicar a cualquier obra, pues las licencias se pueden aplicar a cualquier obra y de hecho lo vemos porque vemos pues música con Creative Commons, libros con Creative Commons, películas con Creative Commons y esto lo hemos empezado a ver pues en formatos diferentes
de lo que sería el mundo digital. Hemos visto cómo puedes ir a una librería, a una biblioteca y ver libros en papel con estampado el logo de Creative Commons en la parte donde hay los créditos, donde se dice este libro se puede copiar o este libro incluso se puede traducir con unas determinadas condiciones. Esto también lo vemos pues, en CDs de música, en DVDs y ahora incluso lo podemos llegar a ver en las salas de cine. Esta semana, desde el viernes, tenemos en Barcelona una película que se está exhibiendo en una sala comercial donde esa película lleva una licencia Creative Commons. ¿Qué supone eso? Pues supone que al cabo de un tiempo esa gente lo quiere poner en la red, quiere que eso sea distribuido de una manera mucho más abierta, que se puedan hacer obras derivadas, etcétera, dependiendo siempre de la licencia. La prueba de esto, lo que nos ha aportado esto es pues, hacer ver a la gente que el medio de difusión, el camino por donde se quiere difundir la obra, no queda restringido por el uso de la licencia. Otra cosa que es también muy interesante es que se puede cobrar por enseñar esa película. Es decir, cuando hablamos de todo el movimiento libre, del software libre, de la cultura libre, libre no quiere decir gratuito, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. Se puede pedir un precio, pero después, una vez accedes a ese contenido, luego puedes reutilizarlo de una manera muy amplia o menos amplia, dependiendo del tipo de la licencia. Sí que es verdad que el mayor uso de las licencias sigue siendo en el mundo digital. ¿Por qué? Porque normalmente mucha gente que trabaja en el mundo digital, que difunde en el mundo digital, que crea en el mundo digital, cree necesario no restringirse todos los derechos, no reservárselo todo y por lo tanto pues piensa que la opción de Creative Commons es una buena opción. Básicamente todos esos canales tradicionales pues son como a veces dinosaurios, son como mastodontes. Es muy difícil cambiar todos unos sistemas de distribución, unos sistemas de trabajo. Tienen también unos servicios jurídicos pues bastante tradicionales, pero poco a poco se va trabajando con estos canales. Televisión Española ya ha coproducido un vídeo, un documental, El Copiar Malditos, que bueno, costó lo suyo, porque claro, todo el sistema está creado, digamos, para todos los derechos reservados. Con lo cual, cuando alguien quiere hacer algo diferente, pues le cuesta. Es difícil, pero se sigue demostrando que es posible si se quiere. Nosotros, por ejemplo, aquí en Cataluña ya hemos entablado conversaciones con TV3, con la televisión autonómica, para también ver la posibilidad de hacer algún experimento, ¿no? Que llamamos. La BBC ya en el año 2006 hizo algunos experimentos que de hecho cambió un poco la licencia porque la restringió a Reino Unido, pero ya ofrece algún programa de televisión con licencia Creative Commons. Lo mismo en Alemania, en otros países han ido haciendo pues sus experimentos, sus pruebas, canales que a veces programas que se exhiben mucho en Internet, pues bueno, hay que ir buscando la manera. Está claro que, por ejemplo, una gran producción cinematográfica cuesta mucho dinero y con lo cual pues habría que buscar la manera de combinar estos dos sistemas, ¿no? Entonces, justamente todo esto es lo que yo creo que está abierto, es buscar estos modelos de negocio. Otro gran ejemplo, por ejemplo, es Al Jazeera. Al Jazeera tiene incluso una base de datos de imagen con todo licenciado con Creative Commons. Y incluso cuando le interesa, empezó con los bombardeos de Gaza, pero también con la primavera árabe lo ha hecho, ofrece vídeos de sus corresponsales con la licencia de solo reconocimiento. Porque lo que les interesa a ellos es que aquellos vídeos lleguen a la gente y no quieren poner restricciones, por ejemplo, comerciales. Lo primero, tenerlo muy claro, es decir, tener claro qué es lo que va a ceder. A veces la gente dice, es que me han copiado. Bueno, te han copiado porque tú lo has permitido. Es decir, hay que también diferenciar entre la copia y el plagio. Creative Commons ofrece que quien quiera pueda copiar siempre y cuando cite o reconozca al autor. Entonces, lo primero sería escoger de las 6 licencias cuál es la que el autor cree que es mejor o le interesa en ese caso. También hay que decir que si yo a una obra le pongo una licencia Creative Commons, no estoy obligado a que todas mis obras tengan licencia Creative Commons ni que todas mis obras tengan la misma licencia. Es decir, se puede experimentar. Tú puedes decir, pues mira, esto lo voy a poner sin usos comerciales, en cambio esto otro quiero permitir una difusión más amplia y no voy a limitar el uso comercial. Una vez has escogido cuál es la licencia, de hecho en la página web hay una especie de formulario para que tú puedas hacer las pruebas que quieras. Aquello no es un registro, es solo un formulario para ver
respondiendo a un par de preguntas cuál es la consecuencia y cuál es la licencia que has escogido, pues entonces lo único que tienes que hacer es ponerlo en tu obra, indicarlo. Dependiendo del formato, pues lo indicarás de una manera u otra. Lo ideal sería tener herramientas tecnológicas para marcar bien los contenidos. Para que cuando yo ponga un contenido en la red, cuando alguien lo descargue, esa medida tecnológica siga enganchada, digamos, el aviso de la licencia siguiera tecnológicamente enganchado con la obra. Esto en algunos formatos funciona, en otros pues estamos trabajando. Pero lo que es importante es, por ejemplo, en un documental o en una película, pues que en los títulos de crédito, por ejemplo, apareciera, en lugar de poner la C con todos los derechos reservados, apareciera qué licencia se utiliza. Otro de los errores frecuentes es decir, esto lleva licencia Creative Commons. Bueno, pero me debes indicar cuál de las 6 licencias estás utilizando, porque no es lo mismo permitir cualquier uso que restringir, por ejemplo, obra derivada o usos comerciales. Por lo tanto, es importante marcar exactamente el tipo de licencia. Y luego, pues indicar siempre, ya sea mediante un clic de un enlace o ya sea también marcándolo en unos créditos, ya sea en papel, en fotograma, donde sea, donde se puede hallar la licencia. Poner la URL indicando, pues allí pues, encontrarás primero un resumen, el resumen que decimos que puede entender todos los humanos con unos iconos y unas frases cortas donde se explica muy rápidamente qué se puede hacer y en qué condiciones se debe hacer. Y luego de allí ya vas directamente a lo que sería el texto legal, que sería pues la licencia puramente dicha, la que en realidad es todo el texto legal, que es lo que los americanos normalmente dicen que pueden leer los abogados. Los argumentos son es que tú, en todo el texto lo dice, mantienes la propiedad intelectual, mantienes los derechos, no estás cediendo nada en exclusiva, como podría pasar con una editorial o una discográfica, donde normalmente lo que se hace es ceder todos los derechos en exclusiva, entonces tú ya no eres el titular de los derechos. Y pues es la manera de decir, bueno, yo lo que estoy haciendo es autorizar. El miedo quizás aparece cuando en el mundo digital dices, bueno, es que si algo lo pongo en la red, vete tú a saber dónde va a parar, ¿no? Eso, quién va a hacer un uso. Pero esto yo digo que por mucho que pongas Creative Commons o pongas todos los derechos reservados, en el momento que tú pones algo en la red, pues ya un poco pierdes el control. Hay que ser un poco realistas. Y cuando estoy en la red, pues ya no sé quién accede ni cómo accede. Entonces, el posible miedo a ese uso descontrolado también viene fijado muchas veces por la comunidad. Es decir, hemos visto casos en la red de infracción de obras, de violación de la licencia, que no las ha descubierto el propio autor, ha sido la comunidad. Es decir, hay gente que dice, oye, esta fotografía, pues, que está utilizando esta compañía, este periódico o quien sea, pues yo ya la he visto en Flickr, yo la he visto en otro portal, yo la he visto... Entonces, ellos mismos, la comunidad es quien empieza a mover todo esto y dice, oiga, señores, que esto yo creo que no es suyo. Hay casos de periódicos donde pues utilizan a lo bestia imágenes, ya con Creative Commons o sin Creative Commons, sin citar, sin respetar la licencia, pero hay casos que han llegado incluso a los tribunales. Aquí en España no ha habido ningún caso que haya llegado a los tribunales por un mal uso de la licencia, pero a nivel europeo, por ejemplo, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, ha habido casos de estos. Uno bastante reciente, en septiembre, con una utilización de una imagen de la Wikipedia, que también utilizaba una licencia Creative Commons. Es decir, que, bueno, hay que ser realistas. Utilizar la red pues sirve para muchas cosas, tiene pues algunas desventajas porque básicamente se pierde el control, pero igual hay que perder el miedo a perder el control. Es decir, aprender a gestionar un poco este uso de la red, este uso de la difusión pues más directa y saber que no estás solo, que hay la comunidad que de alguna manera ayuda a hacer un control. Yo no diría que los Creative Commons son sinónimo de cultura libre, es decir, yo creo que los Creative Commons lo que ayudan o lo que dan es una herramienta a la cultura libre. Yo respeto totalmente a otras formas de difusión de cultura que no lleven las licencias Creative Commons. De hecho, hay licencias anteriores a Creative Commons que la gente se creó y que, de hecho, la licencia te la puedes hacer tú mismo y decir, pues mira, licencia Beatriz, licencia Ignasi, licencia la que quieras, ¿no? Y aquello sigue siendo cultura libre. Yo, cualquier alternativa a lo que sería, pues, cerrarlo todo y abrir y decir, oye, pues esto te permite hacer esto, te permite hacer lo otro, pues yo lo encuentro muy positivo. Llámalo Creative Commons, llámalo como quieras. A las licencias que nacieron con el software libre, pues aquello también es cultura libre, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no podemos hacer entre movimientos que apostamos todos por lo mismo es solaparnos, ni tabarnos, ni crear problemas,
como había el problema que teníamos con el tema del compartir igual o del copyleft, esa cláusula que dice pues que se debe exigir la misma licencia. De hecho, cuando hicimos la versión, ya hace unos años, de la versión 3.0 de las licencias, hablábamos ya de licencias compatibles. Y yo creo que justamente tenemos que tirar por allí, por decir, bueno, o esta licencia o una que sea compatible, que diga lo mismo. A mí me da igual si luego en lugar de utilizar la Creative Commons utilizas una licencia X, pero que sea compatible y que de hecho el producto final sea abierto, que esto es por lo que creo que hay que luchar. Y tampoco entraría en grandes batallas de definición de quién es más libre que otros. Es decir, yo creo que la flexibilidad que da las licencias Creative Commons permite justamente que la gente opte por modelos diferentes. Yo no critico a nadie por utilizar la licencia no comercial o digo, hoy qué bien que utilizas licencia que permita usos comerciales. Creo que es un debate que es un poco estéril. Cada uno creo que con su obra debe permitir o debe decidir cómo la quiere explotar. Entonces, yo etiquetaría todo un poco de cultura libre, más o menos abierta, pero yo creo que ya permitir pues una copia, una distribución y una comunicación pública, aunque sea sin usos comerciales, pues ya es un gran avance. Y de hecho, también nos damos cuenta de que el salto de todos los derechos reservados a casi permitirlo todo, pues siempre son pasos que se hacen poco a poco. Ves como gente, pues al principio cuando utiliza las licencias, optan por licencias un poco más restrictivas, con el no comercial o incluso no permitir obra derivada, y luego poco a poco vas viendo cómo un poco va madurando y va diciendo, oye, pues igual esta fotografía o esta canción, voy a permitir que se haga todo. Pero justamente esta flexibilidad creo que es lo que es interesante y lo que está permitiendo pues que la gente pierda un miedo, digamos, a utilizar alternativas al todo reservado y que pues, veamos pues gobiernos o veamos instituciones públicas que cada vez más van diciendo, oye, pues no puede ser que tengamos todos los derechos reservados. Otra cosa que también es muy importante y creo que a veces nos olvidamos es todo el tema del dominio público. Es una lástima ver cómo instituciones públicas digitalizan contenidos que ya tienen los derechos caducados, que están en el dominio público, y en nombre de no sé qué le ponen una C del copyright con todos los derechos reservados, o incluso algunos que se creen como más modernos o más cool, más guay, y le ponen una licencia Creative Commons. Esto también, yo soy un gran batallador contra esto, porque creo que lo que está en el dominio público debe mantenerse en el dominio público. A veces me vienen y me dicen, ¡ay, mira qué chulo! Debes estar muy contento porque hemos puesto una Creative Commons. Y digo, no, es que yo no quiero que pongas una Creative Commons a algo que ya está en el dominio público. Si está en el dominio público, déjalo en el dominio público y no me pongas ninguna restricción.